Bienvenidos una vez más, gracias por estar con nosotros. Si no me equivoco, ya llevamos unos 4 meses con esta enseñanza, predicación digital, en vez de poder reunirnos y todos estar juntos. Sigamos orando los unos por los otros y esperando, anticipando el día, la fecha en que podamos estar todos juntos una vez más. Les invito a los que tienen nuestro himnario a buscar el himno número 10, Te lo amos, oh Dios. Himno número 10, Te lo amos, oh Dios. Si no tiene el himnario, a lo mejor lo conoce, es uno de los más conocidos. Te lo amos, oh Dios. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado al venir y morir en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, Santo Consolador, quien nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vamos a estar estudiando acerca de la fe triunfante, pero no se confunda con el título. La fe no es tanto lo que triunfa, sino nuestro Señor es quien triunfa por medio de nuestra fe, por medio de su poder, sin importar nuestra fe. Pero sí podemos participar de la victoria de nuestro Señor por medio de nuestra fe. El himno número 101. 101 para los que tienen el himnario. Este sí es uno nuevo para nosotros. Algo que me ha gustado hacer es enseñar algunos himnos nuevos. Tal vez no se graban, pero se escuchan por lo menos, y en otra fecha puede ser que se graben. 101, 101, seguro estoy. Cuando cuando repasé las notas, este himno como que tiene algo que ver, porque por medio de la fe triunfo. Sé que estoy seguro, sé que pase lo que pase, hay muchas cosas que no sé, pero sé que estoy seguro en los brazos del Señor. 101. Bajo sus alas habito seguro, en densa noche y en cruel tempestad. Confiar yo puedo, pues sé que Él me guarda, me ha rescatado su inmensa
Si has confiado en Jesús para su salvación, entonces usted puede decir con certeza, seguro estoy, pase lo que pase, la vida eterna ya la tengo, porque Él me lo dio por medio de la fe que deposité en Jesús. Si no se ha arrepentido de su forma de vivir, de su forma de pensar y actuar, si no ha confiado en Jesús, entonces usted no puede decirlo. Ese es el mensaje más sencillo que podríamos compartir acerca del Evangelio. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, los que han estado escuchando, participando estos últimos meses, saben que hemos estado siempre, ¿cierto? En Hebreos, dije Hechos, Hebreos capítulo 11. Casi terminamos. Así que no se desespere, no se aburre aún. Si no me equivoco, nos queda una enseñanza más de este capítulo y luego terminamos este estudio. Ha sido de gran ayuda para mí estudiar la fe verdadera. Muchas veces tenemos un entendimiento falso acerca de la fe. Creemos que la fe significa aguanta un poco más, espera que todo será mejor y todo será mejor. No siempre es así. En primer lugar, porque eso no es la fe. La fe, el autor nos ha comprobado su tesis aquí en este capítulo, que la fe significa creer tanto a las promesas de Dios que me causa querer obedecer a Dios. Ha comprobado su tesis de que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe, Dios podrá obrar por medio de y para nosotros. Gran diferencia con fe, sin fe. Cada personaje hasta ahora ha ilustrado un aspecto de la fe verdadera. Pero ahora llegamos al último, al final de ese pasillo de fe. Y nos encontramos frente a una muralla con muchos personajes representados. Lo vimos un poco la semana pasada, si no me equivoco. No, la semana pasada vimos a Rahab. Así que vimos a individuos, vimos a Abel, vimos a Enoc, vimos a Abraham, vimos a Moisés y vimos una imagen de ellos, o en algunos casos varias imágenes de ellos, con una descripción de la fe, una demostración de la fe que tenían. Hoy llegamos no a un individuo, sino varios individuos. El autor empieza en versículo 32, ¿y qué más digo? Es decir, que podría seguir comentando acerca de individuos, podríamos incluir muchos más representaciones de individuos de fe, pero ya ha sido suficiente para comprobar su tesis. El punto ya queda claro. Por eso combina varios personajes en uno, porque ya dijo todo lo que hay que decir. Voy a leer del 32 al 34 de Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 32, la Biblia dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, y de Barak, y de Sansón, y de Jefté, así como de David, y de Samuel, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. La fe triunfante, la fe victoriosa, tal vez podríamos decir. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias que usted nos ofrece victoria por medio de la fe. No la fe en la fe, sino la fe en su poder. La fe en lo que usted puede hacer cuando nosotros simplemente nos sometemos a tu voluntad. Cuando nos entregamos por entero a ti y digamos, aquí está mi vida, tómela, úsala como usted quiere. Señor, usted sabe que mi fe no ha llegado a donde debería llegar. No es todo lo que debería ser. Pero le agradezco con todo mi corazón que aún así usted puede usarnos. Aún así, usted puede obrar mucho para su honra y su gloria por medio de nuestras vidas frágiles, por medio de nuestras vidas humanas. Dios sigue usándonos. Cámbienos conforme a su imagen. Pero Señor, si hay uno que me escucha hoy, que no ha creído en ti, que no ha depositado su fe en Jesús, que hoy sea el día de su salvación. Que hoy sea el día de su victoria espiritual. Que hoy sea el día de su liberación
de la esclavitud al pecado. Pido esto en el nombre de Jesús, para la honra y la gloria de Jesús. Amén. Este libro, sabemos, fue escrito para los de parentesco hebreo o judío. Entonces, estos personajes, estamos destacando algunos de los más importantes para la fe hebrea o la fe judía. Conocían bien a los que hemos mencionado hasta este punto, ¿cierto? Conocían bien especialmente a Abraham, a Moisés, también conocían la esposa de Abraham, Sara, conocían bien a esos personajes. Mencionamos en breve, cierto, a José y la fe de José también en el libro de Hebreos capítulo 11, pero ahora mencionamos otros nombres muy conocidos, tanto para ellos como para nosotros, ¿verdad? Sansón, David, Samuel, pero también tenemos algunos personajes no tan conocidos, como Barak y Jefté. Puede ser que usted nunca escuchó antes de esos nombres, puede ser que usted los recuerda de nuestro estudio del libro de Jueces. Pero al repasar en breve, le quiero dar un resumen breve de estos personajes como individuos, y luego quiero ver tres temas importantes que sobresaltan de estos versículos, que no se enfocan en un personaje, sino en varios a la vez. Me va a entender, si no me entiende aún, me va a entender tal vez más adelante. Primero tenemos a Gedeón. Él fue uno de los jueces, el que los libró de los madianitas. Entonces, de nuestra serie del libro de Jueces, que hemos interrumpido por el momento, y creo lo vamos a dejar interrumpido hasta que volvamos a estar todos juntos, solo por mi preferencia. Pero Gedeón fue uno que Dios usó para librar a su pueblo de los madianitas. Barak es otro juez quien los libró del general Sísera de los cananeos. Barak, para los que se acuerdan, es el que trabajó en conjunto con Débora. Él es el juez, no el juez, el líder, el capitán del ejército, muy tímido, que no quería hacer mucho para Dios hasta que Dios, por medio de Débora, le animó. Anda, fuera, ve tú a la batalla, ¿cierto? Sansón. Tal vez uno de los nombres más conocidos aquí. Lo conocemos por sus victorias, pero también lo conocemos por sus derrotas. Lo conocemos por todo lo que hizo por Dios, y no hemos llegado al estudio de él en el libro de Jueces aún, pero todo lo que hizo por Dios, como liberó de alguna forma al pueblo judío de Israel de la mano de los filisteos, como mató a miles, ¿cierto? Pero también lo conocemos por sus errores, por sus fallas, por sus muchas derrotas, por su propia concupiscencia. Vemos a Jefté. Jefté fue otro juez, el que libró a su pueblo de los amonitas. Y vamos a llegar a él. Creo que aún no hemos llegado a estudiar de Jefté en nuestra serie del libro de Jueces. Tenemos a David. Creo que tal vez el nombre más conocido de todos estos, David, el salmista, el pastor de ovejas, el guerrero, el rey. David también muy conocido por sus grandes victorias. Mis hijas lo único que saben de David es que mató a Goliat, y les encanta esa historia. Pero también en momentos derrotado por su propio pecado. Tenemos a Samuel, el profeta, el predicador de la verdad, y conocemos desde su comienzo milagroso, ¿verdad? Cuando nació a Ana, conocemos un poco de su niñez único, ¿verdad? No había otro de lo que la Biblia graba, de lo que yo conozco, que fue criado por el sacerdote en el templo en vez de por sus propios padres. Pero sabemos que Dios usó a Samuel. Sabemos que Dios usó a cada uno de estos personajes, algunos de una forma muy pública, muy conocida para nosotros, otros no tan conocidas, pero cuando los estudiamos sabemos que Dios igual los usó de una gran forma para obtener una gran libertad. Algunos una libertad física para el pueblo, otros una libertad espiritual, y algunos las dos cosas a la vez. Y luego dice en versículo 32 al final, de los profetas. Al hablar de los profetas estamos hablando de todos los profetas. Algunos de los más conocidos: Elías, Eliseo, Daniel, Isaías, Jeremías, Oseas, etc. Los profetas. Hombres quienes típicamente, vivieron por Dios, pero típicamente en un periodo de gran idolatría. Y a pesar de toda la idolatría, a pesar de que lo popular fue rechazar a Dios, estos hombres siguieron a Dios, sirvieron a Dios, sufrieron, y algunos también murieron para Dios. Ninguno de ellos fue admirado durante sus vidas en cuanto a estos profetas. Pero ahora
son reconocidos como héroes. La fe triunfante. En versículos 33 y 34, la Biblia menciona 9 actos o hechos de la fe de estos personajes. Primero dice, conquistaron reinos. Entendemos lo que eso significa. Conquistaron a otras naciones. David reinó sobre el reino, ¿cierto? Hicieron justicia. Eso puede tener dos significados. Puede tener el significado de que llegaron a ser justos en los ojos de Dios. ¿Cómo llegaron a ser justos en los ojos de Dios? Por medio de la fe, ¿verdad? Pero también puede ser que hicieron lo correcto en los ojos de Dios. Hicieron lo justo en los ojos de Dios. Alcanzaron promesas, algunas promesas personales. Alcanzaron las bendiciones de esas promesas personales. Como la promesa para David, de que él iba a ser rey. Fue una promesa personal. Pero algunos alcanzaron promesas generales. Cuando Dios habló a Gedeón y dijo, por tu mano voy a dar libertad al pueblo de los madianitas. Claro, fue una promesa personal que Dios logró, pero también fue una promesa para toda la nación, una promesa más general. Taparon bocas de leones. Podríamos estar refiriéndonos a Daniel, sin duda. Pero también podríamos estarnos refiriendo a Sansón. Sansón tal vez no cerró la boca del león, sino mató el león y luego comió la miel de la boca del león, ¿cierto? Que había un tiempo después. Podríamos señalar a David, quien también mató a por lo menos un león. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Tal vez ahí estamos hablando, aunque no fueron mencionados en la lista, tal vez estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros no pensamos de ellos como profetas, pero tal vez el autor de Hebreos 11 y el Espíritu Santo, más bien por medio del autor, quien creo que ha de ser Pablo, tal vez el autor está diciendo, ellos también eran profetas. Evitaron filo de espada. Arriesgaron sus vidas a causa de su fe. Pienso especialmente acerca de Elías, quien tenía que tener todo el coraje para hablar con el rey Ahab, si no me equivoco, y decirle, no va a llover por mucho tiempo. Y el rey, claro, se enojó contra él, quería matarlo, y él es el quien tenía la valentía para enfrentar al rey en ese momento que bien conocemos cuando él oró y Dios envió fuego del cielo. No fue la oración de Elías que envió el fuego del cielo. Fue la voluntad de Dios que envió el fuego del cielo. Pero Dios obró por medio de la fe de Elías. La Biblia dice, sacaron fuerzas de flaqueza. Muchos tenían muchas debilidades. Tenían mucho sufrimiento. Flaqueza. Pero sacaron fuerzas de esa flaqueza porque Dios los fortaleció. Como Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí es donde aprendo a depender de Dios y la fuerza de Dios. Fueron hechos fuertes en batallas, tanto las batallas físicas como las espirituales. No es decir, fueron fuertes y por eso ganaron las batallas, sino fueron hechos fuertes en la batalla. No eran fuertes antes de que llegase la batalla, pero por medio de su fe en Dios, Dios les hizo fuertes. No sé si explico bien esa idea. Hicieron huir ejércitos extranjeros. Fácilmente podríamos señalar a Gedeón, podríamos señalar a Barak, podríamos señalar a David, podríamos señalar a Jefté, varios, ¿cierto? Que hicieron huir ejércitos extranjeros. Y en todo esto, los personajes, sus hechos, veo 3 verdades sobresalientes. Primero, veo que Dios puede librar a su pueblo de cualquier dificultad. Dios puede librar a un hijo suyo de cualquier dificultad. En otras palabras, no hay nada que sea imposible para Dios. La semana que viene vamos a ver que a veces Dios elige no liberarnos de la forma que nosotros queremos. Pero eso no es porque no puede. Siempre puede. En ningún momento no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, como la Biblia dice en Isaías 59:1. Dios siempre puede librar o liberar a su pueblo de cualquier dificultad. Pienso de David. Fue un gran guerrero y vez tras vez Dios le liberó del enemigo de una forma milagrosa. Dios se demostró en la vida de David que él pudo. Pienso del primer enemigo a quien se enfrentó, Goliat.
Él requería mucha valentía para poder salir y confiar en Dios y salir y enfrentar a Goliat. Pero Dios se demostró, yo puedo, tú simplemente tienes que confiar en mí. Cuando derrotó a Saúl, nunca derrotó a Saúl, pero sí, o sea, físicamente nunca derrotó a Saúl, pero muchas veces moralmente podríamos decir derrotó a Saúl. Cuando demostró, mira, tú vienes para matarme, pero yo he tenido la oportunidad para matarte 2 veces, si no me equivoco, tal vez más. 2 veces tuve la oportunidad para matarte y no lo hice. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre superior, más moral, más bueno, podríamos decir. Y eso demandaba mucha paciencia. Paciencia, porque él sabía, Dios puede. Dios puede matar a Saúl en un instante. Dios puede hacerme el rey hoy si él quisiera. Y no lo hace. Por lo tanto, concluyo que tiene que ser la voluntad de que sigo no siendo el rey. Sigo huyéndome. Punto aparte, pero muy aplicable para nuestra situación hoy día. Dios puede ordenar que nos vuelvan a dar permiso para reunirnos. Claro que Él puede. Dios, la Biblia dice que el corazón, la voluntad del rey está en sus manos. Él puede influenciar al rey o el presidente, que algunos tal vez piensan es rey, no sé, ¿verdad? Él puede manipular la voluntad de nuestros líderes políticos, porque ese no es poder que tiene uno solo, ¿cierto? Si no me equivoco. Pero Dios puede. Dios puede darnos ese permiso para volver a reunirnos. Por lo tanto, concluyo que está dentro de la voluntad de Dios que no tengamos permiso para volver a reunirnos. Dios puede darnos el templo mañana. Él pudo habernoslo dado hace un año. No lo hizo. No porque no pudo. Concluyo, por lo tanto, que tiene que ser porque no quiso, no fue la voluntad de Dios. Es un buen punto para recordar. Dios puede, muchas veces tenemos que seguir con paciencia. Pienso de su enemigo los filisteos, ¿verdad? Tenía que derrotar a los filisteos por medio de la fe con mucha persistencia. Porque los filisteos no representaban, bueno, una victoria y listo, se acabó la guerra. Los filisteos más bien representaban al pecado en nuestras vidas. El pecado en nuestras vidas viene la tentación. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no voy a caer en ese pecado. ¡Ah, ja, ja! Gané la victoria, jamás tendré que preocuparme con ese pecado. Mentira. Al siguiente día tal vez te vas a enfrentar otra vez con ese mismo pecado, con esa misma tentación. Pero la persistencia de David fue lo que le logró la victoria sobre los filisteos. Y la persistencia nuestra, combinada con la fe en Dios, es lo que nos va a lograr la victoria sobre el pecado. Su lucha con sus propias emociones. Cuando leemos el libro de Salmos, leemos muchas cartas, muchas poesías llenas de emociones, a veces depresión, a veces puro gozo, a veces enojo, a veces amargura incluso, y a veces nada más que amor para Dios. Él tenía las mismas emociones que nosotros teníamos o tenemos. Pienso de Daniel. Dios puede librar a su pueblo de cualquier dificultad, ¿no es cierto? Fue amenazado por el edicto del rey. Él dijo, yo voy a seguir confiando en las promesas de Dios tanto que quiero obedecer a Dios. Hizo lo que él estaba convencido de que él tenía que hacer. Y Dios lo protegió. Dios le liberó de esa dificultad, ¿verdad? Tapó la boca de los leones. Le libró también de otra tentación antes que esa. La tentación de contaminarse con la comida del rey. Él dijo, no, eso no es para mí, yo voy a seguir a Dios. Que me cueste lo que me cueste, ¿verdad? Que me castiguen. Estaba en peligro de que lo matasen, porque él no era nada más que un esclavo. Era un cautivo, un prisionero del enemigo. Fácilmente podían haberlo matado por haberse rebelado contra ese edicto, esa regla. Pero Dios lo protegió, lo liberó. ¿Por qué? Porque Dios puede. Pienso de Sansón, aunque recordamos sus derrotas, Dios lo liberó de los filisteos muchas veces, de una forma milagrosa, y al final de su vida también lo liberó de su concupiscencia. Ese fue el error, la falla de Sansón, que siempre lo llevaba a la derrota, a la derrota, a la derrota espiritual y al final también física. Pero Dios al final le trajo a un punto en su vida cuando él se dio cuenta, dependo de Dios.
Dios, aquí estoy con mi última voluntad de querer destruir esta casa y matar a todos los que están dentro de ella, pero sé que no lo puedo hacer sin ti. Dios lo liberó de sus enemigos. Muchas veces nosotros analizamos una situación y concluimos que esto es imposible. No hay cómo avanzar. Tal vez tenemos un ser querido que ha rechazado el Evangelio tantas veces que creemos ya no hay esperanza para ellos. Tal vez nos encontramos con una dificultad financiera y no vemos la salida. Tal vez es en el trabajo que el jefe nos pone dificultades a causa de nuestra fe en Dios y decimos, no hay salida de esto. Mentira. Dios puede. Si Dios pudo liberar a David, a Daniel y a Sansón, no me digas que Dios no puede liberarte a ti. No me digas que la mano de Jehová se ha cortado, que el oído de Jehová se ha tapado. Dios puede. Dios ha comprobado que siempre puede, siempre es capaz. Pero estos versículos aquí en Hebreos 11 no tanto destacan a las personas quienes creyeron en Dios, sino al Dios en quien creyeron. ¿Explico la idea? Hicieron todo esto por medio de la fe, sí, pero no es la fe en la fe, es la fe en Dios. Algunos dicen, ten fe, tú puedes resistir esa tentación. Sí, voy a tener fe, yo puedo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Tu fe colocada en ti mismo está mal colocada. Tu fe colocada en tus habilidades y lo que tú puedes hacer está mal colocada. La fe en Dios es lo que mucho puede. Mateo 17:20, la Biblia dice, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. ¿Verdad? Los discípulos llegaron a Jesús y dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera a ese demonio? Y él dijo, por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo no entiendo exactamente lo que Jesús quiso decir con vuestra incredulidad, pero bien puede ser que los discípulos dejaron de depender de Dios y empezaron a depender de ellos mismos. ¡Ja! Yo eché a ese demonio, eché a ese demonio, eché a ese demonio, también voy a echar a este. ¿Qué? ¿No resultó? Jesús, ¿por qué no resultó? Porque dejaron de creer en mí. Puede ser lo que estaba diciendo. Y empezaron a creer en tus habilidades basadas en tus experiencias previas. No sé si explico bien la idea, pero Dios puede si tenemos fe en Él y no en nosotros. Tenemos que también tener fe que su voluntad es suprema. Jesús dijo otra vez en Mateo 19:26, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Vuelvo a la idea. Si estamos en una dificultad y Dios no nos libera de esa dificultad, si no nos libera, no nos libra de esa dificultad, no es porque Él no pudo, sino es porque Él no quiso. Le pregunto, creo que cada uno de nosotros fácilmente diríamos, yo tengo fe que Dios puede. Bien, amén. Debería ser así, deberíamos tener ese tipo de fe. Pero le pregunto, ¿tienes fe que la voluntad de Dios es suprema? ¿Que la voluntad de Dios es mejor? Porque si tuvierais fe, si creyerais que la voluntad de Dios es mejor, no te quejarías con tus circunstancias. No te quejarías con cualquier dificultad pequeña o grande que puede ser que está pasando. Dirías, Dios, yo sé que tú puedes. Y yo sé que tu voluntad es mejor. Por lo tanto, si no lo has hecho, no es porque no puedes, es porque no quisiste. Perdóname por haberme quejado contra tu voluntad y ayúdame a aceptarla de aquí en adelante. Veo en estos versículos que Dios puede librar a su pueblo de cualquier dificultad. Veo también que la fe es para todo tipo de persona en todo tipo de tiempo. A veces creemos que la fe es para los momentos de dificultades. En mi momento de dificultad, allí necesito fe, pero necesito fe para cada día.
La fe es para todo momento. En Salmo 145, versículo 2, la Biblia dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué tomo la decisión de cada día alabar a Dios? Porque cada día quiero mantener mi mirada en el enfoque de mi fe. Cada día quiero recordarme a mí lo poderoso que es Dios y lo débil que soy yo. Cada día quiero recordarme que la voluntad de Dios es perfecta y la mía muchas veces falla. Cada día quiero recordarme que Dios está en control y yo no, y eso es algo bueno. Cada día te alabaré. En Mateo 6:11, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos depender de Dios para nuestras necesidades de cada día. Claro, muchas veces tenemos el hábito de orar más sinceramente antes de tomar una decisión muy grande, antes de comprar una casa nueva, antes de renunciar a un trabajo para buscar a otro trabajo, antes de, no sé, o en nuestros momentos difíciles. Algunos tal vez han perdido empleo o han perdido ingresos, se ha disminuido el sueldo durante esta dificultad de COVID-19, ¿cierto? Y algunos tal vez dicen, bueno, voy a orar más fervientemente ahora porque necesito más fe ahora que antes. Y entiendo la idea, pero entienda conmigo esta idea. La fe es para cada tipo de persona, en cada tipo de momento. En cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia y situación, necesito fe. A veces creo que la fe llega a ser rutina y lo tomamos por dado sin pensarlo, como necesito oxígeno. Claro, necesito oxígeno, pero no paso todos los días pensando necesito oxígeno, necesito oxígeno, necesito oxígeno, porque estoy acostumbrado a que siempre tengo el oxígeno. La fe no es tan así. Uno no siempre tiene fe. La fe no viene naturalmente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tengo que mantener mi enfoque donde debería estar. Espero que explico la idea. En Juan 15:5, Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El punto es, tenemos que permanecer en Él. ¿Y cómo nos permanecemos en Él? Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, pero también por medio de la fe. Cuando pongo mi enfoque donde debería estar. Entienda conmigo que Dios puede tomar a personas comunes y usarlos de formas extraordinarias. Lo digo una vez más, Dios puede tomar a personas comunes y usarlos de una forma extraordinaria. De hecho, la gran mayoría de las personas que Dios eligió usar cuando eligió usarlo eran personas comunes. Pienso de Gedeón. Gedeón era un hombre tímido, era un hombre que estaba... no quería meterse con los temas de otra persona, no quería ser un superhéroe, quería encargarse de lo suyo y nada más. Cuando Dios le apareció y dijo algo parecido como... oye, he aquí hombre valiente y fuerte, y él dijo, ¿dónde? ¿Quién más está conmigo? Porque yo no soy hombre valiente y fuerte, yo no soy nadie. Y cuando el ángel le siguió explicando que Dios te va a usar a ti para liberar a su pueblo de los madianitas, él dijo, te equivocas. Yo soy el menor en la casa de mi padre, busca a uno de mis hermanos, uno de los más importantes. Pero Dios dijo, no, yo quiero usarte a ti, porque eres una persona común y te voy a usar de una forma extraordinaria. Pienso de David. ¿Quién era él cuando Dios eligió usarlo? Un pastor de ovejas. De hecho, cuando Samuel fue a la casa de Isaí, el papá de David, y dijo, Dios me ha llamado aquí porque uno de tus hijos va a ser el siguiente rey en Israel. Isaí llamó a todos sus hijos, salvo uno, David. No puede ser David. Así que no vamos a malgastar tu tiempo, Samuel. Considere estos porque por seguro es uno de estos. David no era nadie, pero mira lo que Dios hizo con él. Samuel, ¿quién era cuando Dios eligió usarlo? Un niño, un bebé. Pero aún así Dios tomó a personas ordinarias para usarlos de una forma extraordinaria. Jefté, si se acuerda, nació a una ramera y fue desheredado y rechazado por sus hermanos legítimos. Pero luego tenían que venir a él rogándole por su ayuda, y por medio de él, Dios hizo una gran obra para librar a su pueblo del enemigo.
también fue el tonto quien prometió ofrecer lo primero que saliera de su casa como sacrificio, pero aún en eso Dios lo usó. Isaías fue llamado a los reyes, pero rechazado por casi todos. Ahora quiero explicar la idea de que es para todo tiempo. Él tenía que servir a hablar a los reyes y fue rechazado. Pero aún así la fe para él, Dios obró en Isaías a causa de su fe. Amós cuidaba a los animales hasta que Dios lo llamó a predicar. Ezequiel predicó a una nación en cautividad. Lo que todas estas personas tenían en común es que creyeron en Dios. Creyeron en las promesas de Dios. Pero más que eso, creyeron en el que dio la promesa, el Dios de la promesa. Algunos lucharon contra enemigos espirituales, mientras que otros lucharon contra enemigos físicos. Espero que nuestros enemigos y nuestra lucha hoy día sea espiritual y no tan física, ¿cierto? Pero puede llegar el momento cuando tengamos que luchar contra el gobierno. Puede llegar el momento, quién sabe. Y en medio de nuestras luchas, sean físicas o espirituales, Dios será fiel. Dios puede librar su pueblo de cualquier dificultad y la fe es para todo tipo de persona, en todo tipo de circunstancia. Algunos sufrieron mucho y otros al parecer tenían una vida más fácil, pero todos creyeron a Dios. La fe es para nosotros en este tiempo. La fe no es solo para la dificultad. La fe es para hoy. ¿Tienes fe para hoy? ¿Tienes fe para mañana? ¿Tienes fe que Dios está en control y todo saldrá conforme a su voluntad si simplemente te sometes a la voluntad de Dios para cada día y tienes fe de esa forma para 5, 10, 20 años más adelante? Todos estamos en etapas distintas en nuestras vidas, ¿verdad? Algunos que me están escuchando en 20 años esperan casarse, esperan tal vez tener hijos antes de que pasen 20 años. Otros, antes de que pasen 20 años, podemos llegar a ser abuelos, ¿verdad? Antes de que pasen 20 años, ¿quién sabe dónde estaremos viviendo? Otros en 20 años están anticipando poder jubilarse, ¿cierto? Y otros están diciendo, ¿sabe? La verdad, lo más probable en otros 20 años ya no estaré aquí en la tierra. Todos en distintas etapas de nuestras vidas. Pero ¿podemos tener fe para confiar en Dios para hoy? ¿Podemos tener fe hoy para seguir confiando en Dios para los siguientes 20 años? Que yo no tengo que calcular todo para evaluar y decidir qué decisión debería yo tomar para que todo salga como yo quiero que salga. Yo puedo simplemente decidir que voy a creer en Dios, voy a someterme a la voluntad de Dios y voy a dejar que Él obre en mí. ¿Tienes ese tipo de fe? Por último, tal vez el punto, la verdad, más importante, sobresaliente aquí, es que la fe no tiene que ser perfecta para ser poderosa. Lo digo una vez más, la fe no tiene que ser perfecta para ser poderosa. No es tema de que si uno tiene suficiente fe o no. Nunca tendrás suficiente fe. Siempre te va a hacer falta de más fe. Pero Dios puede tomar a fe que falla, fe imperfecta, y Dios puede usarla como quiera. Gedeón tenía muy poca fe cuando el ángel le apareció y le llamó un varón esforzado. Él no dijo, sí, amén, yo quería ser usado por Dios. Estaba esperando que me dijera porque tengo fe que Dios me va a usar para liberar a su pueblo de los madianitas. No. Gedeón dijo, te equivocas. Ve, busca otro. Cuando estaba convencido de que el ángel no se había equivocado, dijo, pero no creo aún. Tengo que tener, ¿verdad? Muestras. Tienes que darme señales. Y aunque preparó la comida y el ángel quemó la comida y desapareció en un instante, eso no fue suficiente. Tenía que poner el vellón o la toalla, ¿verdad? En la tierra. Tenía los sueños que Dios usó para confirmarla y decir, Gedeón, yo entiendo que tu fe es imperfecta. Yo sé que en parte de ti dudas. Pero aún así te voy a usar. Aún así te voy a amar, aún así te voy a fortalecer, aún así vas a lograr mucho por mí. ¿Se acuerda de Barak? Barak necesitaba que una mujer, Débora, le dijera, anda, ve tú, Dios te mandó a liberar al pueblo, ¿por qué te detengas? ¿Qué esperas? Barak no tenía mucha fe. Samuel,
Aunque él demostró mucha fe en su vida personal, en su testimonio como individuo, sus hijos no hicieron nada para servir a Dios. Sus hijos fracasaron tanto que a causa de sus hijos, el pueblo de Israel demandaba tener un rey porque no querían ser gobernados por esos hijos tan descontrolados, desordenados. David también falló en su vida personal, su familia, ¿cierto? En otro momento contó al pueblo de Israel en rebeldía a Dios porque desconfiaba de Dios y había empezado a confiar en el poder del ejército que él tenía bajo su control. Fe imperfecta, pero aún así, héroes de la fe. Sansón eligió vivir su vida por sus principios en vez de vivirla en obediencia a Dios. Su fe falló muchas veces. Y sus fallas le costaron a él, costaron al pueblo, costaron a sus padres, su familia, en gran forma. Pero aún así, Dios lo usó. No estoy diciendo, ve, peca, vive tu vida como quieres vivirla, pero por lo menos tenga una gota de fe en Dios y Dios te va a usar. No es lo que estoy diciendo. Nuestras fallas, nuestro pecado tiene consecuencia. Nuestra falta de fe muchas veces va a impedir lo que Dios puede hacer por nosotros, por medio de nosotros. Pero el punto es que no tenemos que esperar hasta que tengamos cierta cantidad de fe para poder servir a Dios. Dios puede usarte con la fe que tienes. Dios puede madurarte para que tengas más fe, para que puedas hacer más para Él. Dios puede usarte tal como eres. Tu fe no tiene que ser perfecta para ser poderosa. Esa explicación tal vez nos da la idea de que, bueno, yo hice todo esto porque yo tengo fe. No. Yo hice todo esto porque Dios. Sansón, si hoy en el cielo podríamos hablar con él y podríamos decirle, wow, Sansón, eres uno de mis verdaderos héroes. Me acuerdo de ese momento cuando mataste a 1000 filisteos con la mandíbula, si lo digo bien, de un asno, ¿verdad? Me acuerdo de ese momento cuando mataste a 100 o no sé cuántos, y me acuerdo de ese otro momento y ¡wow! ¡Qué gran héroe eres! Sansón en el cielo ahora mismo diría y todos los otros querían ser como yo, pero nadie ha sido tan poderoso como yo. ¡No! Sansón te diría, yo no hice nada. Yo no hice nada. Dios lo hizo. La fe no tiene que ser perfecta para ser poderosa. Lo que quiero decir con eso es que tu fe no tiene que ser perfecta para que Dios sea poderoso por medio de ti. Porque Dios es poderoso. Dios predicó un sermón muy fuerte a Pedro por medio de un gallo, el canto de un gallo, ¿cierto? Dios predicó un sermón muy fuerte a Jonás por medio de un gusano. No tienes que ser un gran héroe para que Dios te use. Simplemente tienes que tener fe. Tienes que creer a las promesas de Dios tanto que estés dispuesto a obedecer a Dios. Dios puede usarte tal como eres, justo donde estás en tu vida cristiana. Claro, el pecado va a impedir tu servicio a Dios, pero si hoy decidas, Dios, te obedeceré en lo que sea, lo primero que Dios va a empezar en tu vida es limpiar el pecado de tu vida. Dios va a empezar a purificarte, Dios va a empezar a reformarte para hacerte lo que Él quiere que seas. En David, él tenía que purificar muchos pecados de su vida. A Moisés, pienso, ¿verdad? 40 años viviendo en el palacio y luego 40 años viviendo en el desierto. Creo que en el desierto Dios le estaba enseñando, tú no eres nadie fuera de yo, fuera de mí, fuera de Dios. Y Dios estaba obrando en él, Dios estaba formándole para que él sea lo que Dios quería que fuese. Tal vez Dios no lo usó mucho durante esos 40 años cuidando animales en el desierto, pero lo estaba preparando para que lo pudiera usar de una gran manera en el futuro. Dios puede usarte tal como eres, justo donde estás en tu vida cristiana. Si estás pensando, no creo que mi fe sea suficiente, te voy a decir que no lo es. Mi fe no es suficiente. La fe de Moisés, de David, de Sansón no era suficiente. No era todo lo que debería ser, pero depositada en Dios lo puede ser. ¿Se acuerda del muchacho quien entregó su almuerzo de 5 panes y 2 pececillos a Jesús?
¿Tú crees que él decía, mira Jesús, te entrego mi almuerzo porque eso va a ser suficiente para alimentar a 5,000 personas? No, él lo depositó, lo entregó a Jesús diciendo, esto no es suficiente, pero te lo doy como quiera para que lo uses como tú quieres. Y esa debería ser nuestra actitud con Dios también. Dios, yo soy insuficiente. Yo soy incapaz de hacer algo para ti. Pero tomo mi vida, lo deposito en ti. Tomo mi fe, lo deposito en ti. Tómame, úsame como tú quieres usarme, porque quiero servirte, quiero seguirte. Creo en tus promesas. Tu fe y mi fe no será todo lo que debería ser hasta que estemos en la presencia del Señor. Anótelo, tómelo por dado. Nunca va a llegar a todo lo que debería ser hasta que estemos en la presencia del Señor, y en ese momento ya no será fe, ¿verdad? Porque ¿qué es la fe? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Cuando estamos en el cielo ya los veremos, ¿cierto? Entonces ya no será fe, pero ese es un punto aparte. Tu fe y mi fe no será todo lo que debería ser hasta que estemos en la presencia del Señor. Por mientras, tal vez debemos orar, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Como el Señor, el centurión tal vez oró en Marcos capítulo 9, versículo 24. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué está diciendo ahí? Creo, pero sé que hay muchas cosas que todavía dudo. Todavía me falta mucho más. Ayúdame. Creo, ayuda mi incredulidad. Podemos hacer excusas para nuestras fallas o podemos simplemente someternos a Dios con todas nuestras fallas. ¿Cuál vas a hacer? ¿Excusas? ¿Ofrecer excusas por el cual tú no puedes servir a Dios? ¿Excusas por el cual Dios no te puede usar? ¿O te entregarás tal como eres a Dios y le digas, úsame como quieres? Si quieres usarme como un basurero, úsame como un basurero, pero úseme para tu honra y tu gloria. Tal vez hay una dificultad en tu vida ahora mismo. Simplemente tienes que entregarla al Señor y confiar en Él. Él puede librar a su pueblo de cualquier dificultad. Confía en Dios en cualquier circunstancia. Tal vez hay algo en tu vida, un tema donde tú tienes que obedecer a Dios, aun si no lo entiendes todo. Porque la fe significa, creo en las promesas de Dios, creo que la voluntad de Dios es suprema, entonces voy a obedecer a Dios, aun si no veo el resultado ahora, aun si no sé cómo terminará, si estoy convencido de que esto es la voluntad de Dios, hazlo. ¿Por qué pensarlo más? Este capítulo deja claro que Dios es contento cuando nosotros le obedecemos, pero primero le creemos. Le creemos tanto que le obedecemos. ¿Cómo quiere Dios que respondas en obediencia a Él? Si realmente crees en Dios, ¿qué estás haciendo ahora mismo para obedecer a Dios? Señor, Padre, gracias por el privilegio de poder llamarte Padre. Gracias por su amor para con nosotros. Y gracias que usted todavía tiene el poder, usted todavía es capaz de liberar a su pueblo de cualquier dificultad. Obra en mí, en mi vida personalmente. Ayúdame a ser obediente a tu mandato, a confiar en ti con todo lo que usted tiene para mí y a seguirte, obedecerte en todo lo que usted espera de mí. Usted sabe que soy humano. Usted sabe que soy incapaz de hacer algo para ti sin que tú estés obrando por medio de mí. Lo pido por cada uno de nosotros, Señor. Este grupo que usted está levantando, formando la iglesia aquí en San Pedro de la Paz, usted conoce nuestras fallas, usted conoce nuestro pasado y usted conoce nuestro futuro. Le pido, Señor, que usted nos ayude a crecer en la fe, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y a crecer en nuestra obediencia a ti. Ayúdanos a alcanzar a nuestra comuna con el Evangelio, teniendo el templo o no. Claro, sería un gran momento para celebrar cuando tengamos ese templo, pero aún por mientras, ayúdanos a seguirte, a servirte y a obedecerte en todo lo que usted quiere que hagamos. Señor, usted conoce a algunas personas por quienes estamos orando por su salvación. Le pido que usted obre en sus vidas para que puedan entender que aunque han creído que tú existes,
Aunque han creído que tú eres poderoso, tal vez nunca han creído en Jesús para su propia salvación. Yo pido que usted le abra los ojos, que puedan entender, que puedan recibir, que puedan nacer a su familia. Cuídanos, úsanos conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Un último himno para terminar. Si tengo fe, el himno número 90. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo mis ideas, dejo mis planes y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Debo dejar el mundo, debo seguir a Cristo. No tengo anuncios, estoy enseñando, predicando el jueves. El viernes en la tarde supuestamente íbamos a escuchar de Galilea acerca de si han conseguido ese certificado del Serviu o no. Si tengo noticias, lo dejo en el comentario abajo. Por mientras, gracias por su tiempo. Que Dios les guarde, les cuide durante la semana. Si puedo ayudarles, me avisan. Nos vemos el miércoles, los que quieran ser parte. Si no han recibido la invitación a ese estudio que hacemos el miércoles a las 9 de la tarde, a las 21 horas aquí en Chile, escríbeme por WhatsApp y le puedo mandar el link para que pueda participar con nosotros. Estamos viendo los distintivos de una iglesia bíblica. Esta semana, este miércoles, vamos a ver los oficios o los oficiales de una iglesia bíblica. El pastor y el diácono. Vamos a ver un poco acerca de los requisitos para el pastor y diácono. Vamos a ver algo de las funciones o las responsabilidades de cada uno. Y vamos a ver que son los únicos dos oficios. No hay otros oficios en la Biblia para una iglesia bíblica hoy día. Le agradezco otra vez por su tiempo. Nos vemos el miércoles, tal vez el domingo si no pueden el miércoles.